Aristegui, en vivo. Regresamos. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona y Anabel Hernández. Mesa de análisis. A los tres, gracias por estar aquí esta mañana. Anabel, Gabriel y Alfredo, buenos días. El tema inevitable es el caso Cienfuegos. Empecemos con ello. Gabriel, ¿qué piensas de todo esto? Buenos días. Pues muy sorprendido por la forma en la que el gobierno federal está pues confundiendo a la población. ¿Por qué? Porque primero hay que decir que aquí no hay un retiro de cargos. Aquí lo que se ha retirado es provisionalmente la acusación. En términos del artículo 48A de las reglas de procedimiento criminal, lo que ha estado haciendo la autoridad americana es simplemente retirar con reserva esta acusación, de manera que conserva en todo tiempo la capacidad de presentarlo nuevamente, claro, sin detenido, pero no se han retirado los cargos, simplemente se ha suspendido este procedimiento porque en términos del caso o el presidente que se está citando, que es el Ortega Álvarez, la autoridad considera que no es el mejor momento para llevar a cabo su juicio y por lo tanto conserva la capacidad para reprocesarlo en el momento que indique. Ahora, es muy importante señalar que aquí Marcelo Ebrard, que pues, como todo el mundo sabe, habla de todos los temas, no solamente de migración, aranceles, vacunas, compra y licitación de medicamentos, pues lo que nos refirió muy mal fue el comunicado de prensa, que es un comunicado conjunto que está muy mal elaborado y que poco refleja lo que dice la petición de desestimación de procedimiento, que no de cargos, y que no nos deja claramente ver lo que sucedió. Aquí claramente la autoridad ha indicado que tras haber tenido discusiones con algunos funcionarios mexicanos, ha decidido, y dice la palabra, utiliza la palabra deemed, ha considerado, es decir, no existe ningún acuerdo. Lo primero que tenemos que dejar muy claro es que aquí no hay un acuerdo entre autoridades. Esta es una decisión unilateral del Departamento de Justicia, como claramente lo indica el comunicado, para que en este momento no se procese. El caso Álvarez es muy claro en el sentido de que esto debe suceder antes de que se inicie el juicio. Aquí no se inició el juicio. Ahora, ¿cómo es que es trasladado a México? Es trasladado custodiado por los U.S. Marshals, es decir, no se hace en libertad. La resolución que claramente el órgano jurisdiccional ha adoptado es que sea liberado en México, no se ha liberado en los Estados Unidos como equivocadamente lo señala Marcelo Ebrard. Llega custodiado por el servicio del U.S. Marshal, y lo que hace es que se va a liberar hasta México. Eso tiene muchas repercusiones porque aunque no se use la palabra y no existe una resolución al respecto, esto opera como una deportación en la cual en México no existe ningún tipo de proceso. El día de ayer en la noche Marcelo Ebrard hablaba de que iba a ser procesado en México cuando en México no existe ningún proceso. Aquí lo que hay es quizá la apertura de una carpeta de investigación. Él mismo ha señalado que hace 6 días naturales, que son 3 días hábiles, se recibió alguna información respecto de este respecto de este proceso o respecto de esta acusación, pero obviamente la decisión que tomó el Departamento de Justicia y todas las áreas involucradas no tienen que ver con la remisión de esta documentación que también, dice Marcelo Ebrard, se recibió por la vía diplomática. No lo sé por qué, pero es evidente que en 3 días hábiles no reaccionó la autoridad mexicana conforme a esa documentación y la petición no se hizo conforme a esa documentación. Insisto, entonces, hay que dejar muy claras 3 cosas. Esto no es un acuerdo, es una decisión unilateral. Segundo, esto no ha hecho cesar los cargos. Existen todavía los cargos y dice el documento que Aristegui Noticias ha puesto ya a la disposición de todo el público e incluso entiendo hasta traducido, deja muy claro que los cargos gozan, dice la autoridad americana, de pruebas sólidas y fuertes.
por lo que podrán ser reprocesados en cualquier momento. Tercero, me parece completamente inaceptable que, como se señala en la promoción, se diga que se hace en interés de los Estados Unidos de América en preservación de la cooperación de las autoridades mexicanas en lo que hace a la persecución y el combate al narcotráfico. ¿Esto qué quiere decir? En buen cristiano, lo que están diciendo es que pretenden mantener el abusivo e intromisivo actuar de las agencias americanas en México en los mismos términos y condiciones que ha venido operando durante sexenios al amparo de la mal llamada Iniciativa Mérida. Entonces, este asunto verdaderamente es un asunto delicado porque es un atropello, no solamente para Salvador Cienfuegos, a quien se le mantiene en el velo de duda, de la sospecha, sino también de la actuación del ejército mexicano, a la cual no se le permite un procedimiento para poder aclarar y despejar todas las dudas respecto de las autoridades nacionales. Ahora, iniciará en México un procedimiento, pero ese procedimiento es un procedimiento de investigación, es decir, se pretende que la Fiscalía, con lo que le quisieran haber dado las autoridades americanas, inicien un procedimiento de investigación respecto de hechos que ocurrieron hace varios años. Verdaderamente, la gran cantidad de contrasentidos, inconsistencias e incongruencias que hay en el comunicado que hace el gobierno mexicano, pues no se compadece ni es consistente con la solicitud de desistimiento, ni tampoco con las determinaciones que la Corte en los Estados Unidos está tomando. Alfredo Figueroa, ¿cómo lo ves tú? Lo veo de manera muy diferente, Gabriel. Buenos días, saludos a todas. Buenos días. Llegamos directo al tema. Y al auditorio. Pues sí, llegamos directo al tema porque a mí me parece que, a diferencia de lo que un poco advierte Gabriel, yo veo desde luego aquí un acuerdo político, una relación bilateral entre naciones y muchas dudas todavía, incertidumbres sobre las que me parece que hay que trabajar. Yo advierto que en esto evidentemente hay una suerte de comunicado conjunto, incluso de las fiscalías, hablando de, según la información que disponemos, de ciertamente una intervención de Marcelo Ebrard con el fiscal de los Estados Unidos y una intervención también de Gertz Manero con el fiscal de los Estados Unidos para devolver, digamos, o traer el caso a México. Esto empieza, y aquí lo discutimos cuando hablamos de Cienfuegos al principio, con una primera pregunta que yo pongo sobre la mesa. ¿Cómo es posible que haya habido una aprehensión de esta naturaleza en los Estados Unidos y que esta no haya sido comunicada al gobierno de México? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que no haya sido, digamos, advertido el gobierno de México que nada menos que un exsecretario de la Defensa Nacional, que es un pilar estructural del Estado mexicano, va a ser detenido por cargos de lavado de dinero y de narcotráfico y que el gobierno de México no conozca de esta circunstancia? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué ocurrió una detención como la que vimos y como la que conocimos entonces? La segunda pregunta es, desde luego, ¿a partir de qué proceso de discusión y de intereses de política exterior, pero también de política interior, y lo digo especialmente en los Estados Unidos, se toma una determinación como esta en el marco del proceso en el que hoy se encuentran los Estados Unidos en transición prácticamente de un presidente electo y un nuevo presidente electo, como va a ser el caso de Biden? Ahí hay otra interrogante sobre la que trabajar. Me parece que se desmorona en muchos sentidos esta idea, en mi opinión equivocada, que se tiene a propósito de la justicia en Estados Unidos y de otros lugares del mundo, y de los procesos de carácter penal, y de los componentes políticos que sí tiene, y esto hay que decirlo de manera muy clara, que sí tiene en los Estados Unidos este componente político que sí influye en un proceso de carácter penal. Por lo menos en términos del Poder Ejecutivo, esto está muy claro. Hoy los Estados Unidos están, dicen ellos, con suficientes herramientas, habiendo detenido a un secretario de la Defensa Nacional, devolviéndole a México a ese secretario para que aquí se inicie efectivamente una carpeta de investigación, un proceso de carácter penal. Y la otra parte
que tenemos que analizar y poner en discusión es el hecho de qué significa para nuestra propia política interior, para la política mexicana, el hecho de que hubiese dentro del ejército un malestar de tal tamaño que ha hecho que el presidente mexicano haya ordenado a Marcelo Ebrard el inicio de conversaciones en esta dirección. ¿Cuál es la relación que mantiene entonces el presidente de México con las Fuerzas Armadas? ¿Hasta dónde éstas influyen y tienen preocupado al propio presidente de la República para que una acción de esta naturaleza, que me parece no tiene muchos precedentes en la historia mexicana, se dé en estos términos? Creo que estos son, en mi opinión, los temas y los ejes sobre los que bordar y a partir de los cuales empezar a hacer un análisis de lo que significa desde la política exterior y desde la política interior. Y desde luego aquí hay desde luego una parte de simulación grande, fuerte, que tiene que ver con esta idea de que en México será posible juzgar a un general de estas características y de esta historia, aún sin los elementos suficientes para saber cuál fue su involucramiento en la lucha contra el crimen organizado y contra este grupo aparentemente de los Beltrán Leiva y toda la red que tiene que ver con el narcotráfico en Nayarit y el Golfo de México. Y perdón, desde Nayarit hasta Guerrero, perdón. Anabel Hernández, muy buenos días, Anabel. ¿Qué dices tú? Buenos días a todos. Bueno, lo que puedo decirte, Carmen, es que he estado trabajando intensamente en las últimas horas, justamente haciendo llamadas telefónicas, investigando qué fue lo que sucedió realmente en los días previos, antes de que se diera el anuncio de esta desestimación de cargos contra el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Y me parece que tenemos que ver las cosas con mucha calma porque se trata de un asunto sumamente grave. Grave para el sistema de justicia americano. Sin duda alguna, en los próximos días, semanas, veremos análisis muy cruentos sobre esta intromisión de Donald Trump a través de su secretario, su ministro de Justicia, Barr, para que se presionara a la Corte de Distrito Este de Nueva York y prácticamente obligarlos a desestimar los cargos contra el general. Cargos que debo decirte y recordarle al auditorio, porque no son cosas menores, son cargos por narcotráfico, por haber recibido millonarios sobornos del cártel H2, vinculado directamente al cártel de los Beltrán Leiva, una célula, partners del cártel de Sinaloa, como lo sabemos. De acuerdo a los propios documentos que obran en la Corte de Distrito Este de Nueva York, a través de diversos años, no 10 días, no un mes, a través de diversos años, el gobierno americano pudo documentar miles, se dice ahí en el documento, miles de conversaciones, de mensajes a través de BlackBerry, del sistema BlackBerry, entre el entonces secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con un líder de la organización criminal llamada el cártel H2. También, de acuerdo a los documentos, estamos hablando de que incluso tienen conversaciones telefónicas grabadas directamente entre Salvador Cienfuegos e integrantes de esta organización criminal, donde Salvador Cienfuegos, de su propia voz, está narrando cómo, pues, ya desde antes había tenido otras experiencias trabajando para otra organización criminal, para otro cártel de la droga. De esto estamos hablando y de esto estamos hablando que Donald Trump, al parecer, y todo indica de este modo, una manera de agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se haya manifestado hasta el día de hoy en felicitar al presidente electo, Joe Biden, pues bueno, es una manera de agradecerle esta deferencia, devolviéndole al Salvador Cienfuegos. El problema es, y ahí va el tema delicado para México, perdón, independientemente de lo que... Anabel, aquí este punto
Este punto que dices, perdóname que te interrumpa, este punto que dices es sumamente delicado. Sí, y desde luego coincido contigo que hay que abordar esa hipótesis. Si la no felicitación a Joe Biden del presidente López Obrador está asociada a esta gestión con el gobierno de Trump para dejar en esta condición al general Cienfuegos, es un punto de quiebre muy importante. Perdón que me detenga, pero ya lo dijiste y me parece importante enfatizarlo. Bueno, Carmen, te repito, yo he estado investigando, bueno, yo soy opinión, ahora en esta mesa de opinión y análisis. De opinión, pero con datos duros con todos ustedes, pero como ustedes saben, lo mío es el periodismo. Y lo que estoy manifestando en este momento es información que pienso en poco tiempo podrá corroborarse a través de otros medios, pero es información que he tenido en el contexto de encontrar respuestas de personas informadas sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó. Bueno, pues en este contexto, porque tendremos que decirlo, de acuerdo a los documentos que se presentaron, que justamente Aristegui Noticias está presentando de lo que se está discutiendo en la Corte de Distrito Este, bueno, estas negociaciones no empezaron ayer, empezaron varios días y apenas hace una semana que se llevó a cabo la elección en Estados Unidos, pues no estamos hablando de cosas, digo, desde hace pocos días que se llevó a cabo la elección de Estados Unidos, el 3 de noviembre pasado, hace muy poco tiempo. Y me parece que no poner sobre la mesa el contexto de una cosa y otra sería perder un poco de vista elementos que pueden ser importantes. Pero quien piense que Trump le está haciendo un favor a México o incluso le está haciendo un favor al presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece un grave error. Quien le haya sugerido al presidente López Obrador de atravesar el gobierno de México para defender de un modo u otro a Cienfuegos en Estados Unidos, no es su amigo. Porque a diferencia del señor Trump, que sí pudo hacer que Barr presionara a la Fiscalía, en México el presidente de la República, de acuerdo a la nueva Constitución, de acuerdo a cómo son las reglas del juego ahora, no tiene ni una sola influencia en la Fiscalía. De él no depende. El señor Marcelo Ebrard no puede decir que Cienfuegos vendrá y se presentará y será juzgado por el gobierno de México, pues porque no depende de ellos, depende de la Fiscalía. Hace apenas un mes que Cienfuegos fue detenido y la Fiscalía y todos decían que están muy sorprendidos, porque no solo no tenían conocimiento de la investigación de Estados Unidos, que es normal, en esto difiero con Alfredo, es normal que no tengan conocimiento, de hecho es fundamental la secrecía para detener con éxito a un presunto criminal de estas dimensiones como Salvador Cienfuegos, pero además estamos hablando de que era fundamental la detención de este general para poder desmantelar toda esta red de corrupción que no solo actuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Salvador Cienfuegos era titular de la Defensa Nacional, sino que sí que existe ahora. Y digo que no le hace ningún favor al presidente de la República, porque recordemos que en la propia Fiscalía General de la República no tenían ninguna investigación en puerta, no tenían absolutamente nada contra Cienfuegos, aunque había ya elementos contra Salvador Cienfuegos de sus presuntos nexos con el narcotráfico, declaraciones de narcotraficantes desde el 2010. Ahora que no nos digan que apenas van a abrir la carpeta y que van a ver si procede o no procede, mientras tanto, el mensaje que se está dando de impunidad en México, de que si se presiona un poco al presidente se pueden obtener libertades, se pueden hacer favores, incluso sabremos, espero, en poco tiempo cuál fue el toma y daca entre Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que esta situación absolutamente sin precedentes se haya dado. Y bueno, me parece que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el balón en su cancha.
Cuando veamos en los próximos días o semanas que no ocurre nada contra Salvador Cienfuegos, pues ahora Andrés Manuel no pasará en los tiempos recientes como el presidente que dejó fugarse a Ovidio Guzmán Loera, sino también será el presidente que le abrió la puerta y dejó que saliera libre un hombre, un general como Cienfuegos, con los cargos y pruebas que hay en su contra, que además, añado este último dato en la mesa para continuar con la discusión, de acuerdo a la información que he obtenido, en los últimos 30 días, desde que fue detenido Salvador Cienfuegos ahí en Los Ángeles, se habían obtenido aún todavía mayor pruebas. Además de estas 1000 mensajes de BlackBerry, además de las grabaciones de telefónicas, obtuvieron más pruebas contundentes sobre el involucramiento de Cienfuegos. Coincido con Gabriel, esta situación ilegal que se está llevando a cabo en Estados Unidos no significa que se retiran los cargos o que los cargos eran falsos o que eran débiles, nada por el estilo. Es solo un acuerdo prácticamente político donde se le permite a Cienfuegos regresar a México y podría ser en determinado momento, en enero, febrero, cuando Biden tome ya la presidencia de la República y deje de haber esta influencia por parte de Barr, bueno, pues entonces podría Corte Distrito Este de Nueva York reabrir un expediente contra Cienfuegos. Claro, ahora él en México y no creo que quiera volver a ir a Disneylandia con sus nietos después de esto. Exactamente, no creo que quiera ir a Disneylandia. Yo me quedé con la idea y déjenme ir con Jesús Esquivel a Estados Unidos para que nos cuente lo que pasa con la jueza, lo que acaba de ocurrir con la jueza, pero bueno, me quedé con la idea de que sin cargos Cienfuegos podría quedarse en Estados Unidos y seguir su ruta a Disneylandia, pero no, efectivamente va a regresar a México en condición de, pues no se sabe muy bien qué, pero bueno, es parte del enigma y de todo esto que está siendo pues atípico y bastante sorprendente. Jesús Esquivel, desde Estados Unidos, buenos días, bienvenido a la mesa. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué dijo la jueza? Pues la jueza ya autorizó el retiro de los cargos solicitados por el Departamento de Justicia y también autorizó la deportación. Fue como catalogó el regreso del general Cienfuegos a México, quien estuvo presente en la sesión, dijo que entendía absolutamente todo y aceptó que sea bajo la custodia de los alguaciles federales, los U.S. Marshals, su regreso a México, a quienes les tendrá que entregar todos sus documentos. La juez escuchó el argumento del fiscal de los Estados Unidos, Seth Ducharme, quien le dijo a la juez que esta petición de desechar los cargos era por intereses de política exterior y de mantener, y esto es importante, Carmen, la cooperación antidrogas, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción con el gobierno mexicano. No dieron más detalles la fiscalía de a qué se refería con esto, tampoco la juez lo cuestionó, y bueno, se aceptó el argumento. El propio Cienfuegos, que le estaban traduciendo lo que decía la juez, dijo, sin duda, que entendía absolutamente todo lo que se estaba diciendo, que su abogado le leyó en español la carta que le enviaron a la Corte el Departamento de Justicia para pedir el retiro de los cargos, y que estaba de acuerdo. Edward Zapone, el abogado del general Cienfuegos, le dijo a la juez que palabra por palabra le dio a entender lo que decía la carta del Departamento de Justicia. Además, hay que señalar que la juez le dijo en todo momento a Seth Ducharme que entendía que esta decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia. Le dijo, es decir, por el Procurador General de la República, William Barr. El fiscal le dijo efectivamente, y bueno, tardó unos minutos nada más en que le tomaran juramento al general Cienfuegos para que respondiera a las preguntas que le hizo la juez, y a todas respondió, sí señora, sí señora, sí señora, lo entiendo.
es decir, cuando le explicó Amon que se trataba de que le retiraran los cargos 3 de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. También la juez recordó al fiscal y a la defensa que bajo el compromiso que hizo el gobierno mexicano con el de Estados Unidos y de acuerdo a la carta que recibió al exsecretario de la Defensa Nacional, una vez que llegue como deportado a México, que puede ser en las próximas horas, la Fiscalía General de la República lo investigaría y procesaría de acuerdo a los delitos que se le imputan y bajo las leyes mexicanas. Si es que en las próximas horas estará llegando el general Cienfuegos a México bajo la custodia de los alguaciles federales. No sabemos, insisto, si será llevado a la capital mexicana o a algún lugar en la frontera, porque lo único que dice la autorización ya firmada por la juez es que una vez esté en territorio mexicano y quede en libertad, así dice, le notifiquen de que la misión se ha cumplido. La palabra usada fue deportación, Jesús. Deportación, sí, deportar. Deportar. Bueno, pues Jesús Esquivel, Sí, porque seguimos en contacto permanente. Además, nada más déjame aclarar el tema de deportación, porque además la juez le preguntó y le leyó al general Cienfuegos que bajo este estatuto de deportación él entendía que no podía solicitar asilo en Estados Unidos, que no podría recibir ningún beneficio migratorio, que es lo que ocurre normalmente cuando se detiene a una persona sin documentos en Estados Unidos. Obviamente este es un caso excepcional y así lo dijo la juez. Se trata de algo de interés de la política exterior y de los intereses de seguridad de Estados Unidos sobre una figura significativa. Eso fue lo que dijo la juez y por ello se autorizó el que se le retiren los cargos y que se le deporte al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Carmen. Jesús Esquivel, muchísimas gracias por esta información. Seguimos en contacto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. En un momento regresamos a esta mesa con Gabriel Reyes Orona, Alfredo Figueroa, Anabel Hernández. Volvemos con ellos. Lo mejor de Aristegui Noticias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la Fiscalía General de la República trabajó con las autoridades de Estados Unidos para buscar la desestimación de los cargos contra Salvador Cienfuegos, lo cual se hizo pensando en la dignidad e intereses de México. Debo agradecer y reconocer el extraordinario trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República de México, porque cualquiera en el lugar del fiscal general pues quizá no habría admitido ni habría diseñado las vías legales para lograr este objetivo. Pero se ha hecho en función, como me lo dijo el doctor Gertz, de la dignidad y los intereses de México. Ebrard Casaubon detalló que el acuerdo para traer al general Salvador Cienfuegos a México se basa en la confianza y respeto que existe con Estados Unidos. ¿Cuál es la esencia de este acuerdo? Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la cooperación con los Estados Unidos se fundamenta y debe hacerlo siempre en el respeto mutuo a nuestra soberanía y a nuestras instituciones. Debe alimentarse cotidianamente en la confianza. Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. El canciller informó también que la investigación contra Salvador Cienfuegos se limita a la información que recibió la FGR del gobierno de Estados Unidos, sin que en nuestro país se hayan ampliado las indagatorias. Toda la investigación se limita a lo que
la evidencia que nos mandó el gobierno de los Estados Unidos, que llegó a México el 11 de noviembre. Y no hay otra investigación, hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República, previa o diferente a esa. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @aristeguionline. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. ...2020, la pandemia. Jonathan Torres. Miércoles, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona y Anabel Hernández. Mesa de análisis.
En esta mesa de análisis, bueno, les propongo Anabel Hernández, Gabriel Reyes Orona, Alfredo Figueroa, les propongo escuchar estos 3 minutos donde Marcelo Ebrard lee el comunicado. Hemos aquí hablado del comunicado, pero todavía no presentamos el comunicado completo y creo que vale la pena escuchar, revisar cómo es que se frasearon las cosas por parte del gobierno mexicano y por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para explicar justamente esta determinación que ha tenido lugar y que la jueza responsable del caso pues acaba de concederle a la autoridad estadounidense y por lo tanto a la mexicana. Esto dijo el canciller ayer. El 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas, es decir, en territorio nacional de México. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen las autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Gabriel, bueno, pues esto es lo que dijo el canciller, ya lo analizaste en su momento, pero bueno, me parecía importante escucharlo completo. ¿Qué te pareció lo que resolvió la jueza? Dijo deportación, ya que hiciste el análisis jurídico de en qué condición se encuentra Cienfuegos. ¿Qué te dice esto? Lo que se acaba de escuchar en voz de Jesús. Bueno, es claro que no se puede dejar un país custodiado por las autoridades si no es mediante la deportación. Eso era evidente. Todas las alegaciones que hizo esta mañana Marcelo Ebrard en la mañanera, pues no tenían cabida ni ninguna posible explicación. Pero queda muy claro, como lo dijo en la lectura que se dio de ese documento, que es una decisión unilateral. El único acuerdo que existió es la aceptación por parte de la defensa del general Cienfuegos a la decisión que tomó el Departamento de Justicia, como bien lo señala el documento, porque eso es algo muy importante. Aquí no tenemos que especular, ni conjeturar, ni asumir. Marcelo Ebrard habla inglés, lee inglés y sabe perfectamente bien que el documento dice que es una decisión unilateral. Segundo, señala, y ahí sí lamentablemente el comunicado es completamente oscuro y críptico, en cuanto a que es falso, o sea, no debemos de extraviarnos en la redacción cuando se trata de un asunto totalmente técnico. Aquí no hay una desestimación de los cargos. Aquí lo que hay es un retiro de la acusación con reserva precisamente de los cargos, lo que posibilita a los Estados Unidos a presentarlos cuando ellos quieran. Como claramente lo indica el documento, entregaron pruebas, no el expediente sellado. Esto es muy importante porque para que pudiera considerarse que hay una confianza en la investigación que se hiciera en las autoridades mexicanas o en el Poder Judicial mexicano,
pues se estaría hablando de que se quitaría el sello sobre el expediente y se entregaría íntegro a las autoridades. No, simplemente dicen que entregan algunas pruebas sin que realmente se pueda saber si estas sean las sólidas a las que hace referencia el escrito. Entonces, sí es muy importante dejar claro que si bien es cierto los políticos tratan siempre de jalar agua para su molino y tratan de colgarse medallas o hacer acopio de los beneficios de cualquier determinación o resolución, es muy claro que lejos de quedar bien paradas o de ser plausible la actuación de las autoridades mexicanas, a mí me parece verdaderamente lamentable los términos en que todo esto ha sido procesado, porque deja un velo de duda, pone en tela de juicio la actuación de las fuerzas castrenses en México sin tener la oportunidad de acreditar o desacreditar los señalamientos que la administración Trump hiciera con evidentes objetivos de carácter electoral. Obviamente, una vez agotado el fallido intento de uso de este expediente en materia electoral, pues ya la presencia de Cienfuegos en los Estados Unidos es verdaderamente pues intrascendente para la administración Trump. Ahora, hizo también mucho énfasis el presidente de la República el día de hoy en la mañana de que el hecho de que le contesten las llamadas al canciller en los Estados Unidos es una muestra de respeto, contrastando por supuesto con la llamada que hizo Biden al presidente de la República, pero dejando muy claro que el gobierno de los Estados Unidos, a diferencia de lo que dice el boletín y el comunicado, no lo hace en beneficio del interés de ambos países. Lo dice claramente la solicitud, lo dice claramente la resolución del juez, se hace en interés de que los Estados Unidos puedan seguir desplegando su conducta hacia los demás países en materia de investigación y en la administración del combate a las drogas. Porque aquí sí es muy importante destacarlo, lo que ellos tratan de privilegiar es que se mantenga el status quo de la actuación de las agencias americanas en México. Esta actuación es un quid pro quo y el quid evidentemente es yo te entrego esto para que sigas actuando como has venido actuando. No existe ningún señalamiento de la confianza hacia las instituciones mexicanas. Entonces, creo yo que tenemos que irnos más a los documentos porque se trata de un asunto de naturaleza técnica y no simplemente a las conjeturas de un boletín de prensa, Carmen. Pues ahí están los documentos, gracias que promoviste en nuestro portal www.aristeguinoticias.com. Desde ayer en la tarde, bueno, pues tuvimos acceso a estos documentos que son importantísimos, obviamente porque aquí, Anabel, Alfredo, Gabriel, ayer tuvimos noticia de que la jueza, naturalmente también sorprendida en su momento, ya sucedió lo que sucedió esta mañana, pero ayer se tuvo noticia de que parte de estos documentos se pretendió por parte de la Fiscalía que estuvieran en reserva. Y la jueza dijo, ¿cuál reserva? Si no me vienen a explicar aquí de qué se trata, que se publiquen. Y lo que se pretendió por parte de la Fiscalía dejar en reserva, se liberó ayer precisamente como ordenó la jueza. Estos documentos los puede consultar quien los quiera consultar en www.aristeguinoticias.com. Ya nuestros colegas Luis Pérez Alonso, Alín González y don Eduardo Juchín trabajaron ayer por la tarde, están traducidos, están presentados con amplitud de ayer en la tarde-noche y esta mañana se pueden consultar directamente y creo que es muy valioso pues esto, como bien dices Gabriel, además de la revisión, de la interpretación y de los datos adicionales, ahí están los papeles que se tienen que revisar para tener más amplia conciencia de lo que está pasando. Alfredo Figueroa, ¿cómo viste lo de la jueza? ¿Cómo ves finalmente la condición en la cual el general Cienfuegos pues será deportado a México, no extraditado, no liberado al 100, sino deportado a México y entregado aquí? ¿Y qué? ¿Habrá una orden de aprehensión tan rápida? ¿Lo llevarán a la cárcel? ¿Lo dejarán libre? No sabemos, Alfredo. A ver, no sabemos, pero a ver, aquí hay debate y quiero... aquí hay debate, venga. Aquí hay debate y quiero poner en evidencia en relación a lo que dice Gabriel, lo que dice Anabel. A ver, venga. Primero, yo no estoy discutiendo acá si el señor Cienfuegos ha cometido o no un conjunto de delitos que evidentemente deben ser investigados o deberían serlo, tanto en Estados Unidos como en México. Presumimos inocencia siempre en cualquier caso, como debe ser, pero evidentemente se espera
que se haga una investigación porque hay suficientes elementos históricos presentes, trabajos periodísticos como los que la propia Anabel ha presentado y otros compañeros y compañeras periodistas en relación a la probable responsabilidad de las Fuerzas Armadas y del propio Cienfuegos en esta dirección. Ese no es mi debate. Mi debate tiene que ver con otra cosa. Yo no creo, y no decía, que se conociera en México todo el conjunto de investigaciones que se están haciendo en relación al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero. Pero, perdón, este no es cualquier personaje, es el exsecretario de la Defensa Nacional. Y el trato que dos naciones deben tener en relación a este particular tema sí pasa por un proceso de cooperación entre las fuerzas de ambos países, entre los estados, y en un marco de mínima confianza. Yo dije aquí, ¿qué pasaría si lo que hubiera ocurrido es que México fuese quien hubiese detenido al secretario de la Defensa de los Estados Unidos? ¿No? Es que el término de relación que hay entre estados, particularmente entre estados que están cooperando en estas condiciones en relación al crimen organizado, tiene que tener determinadas reglas. Por lo tanto, mi opinión es que efectivamente el presidente de la República y el canciller Marcelo Ebrard y el fiscal han actuado, me parece, en principio, en términos de no admitir, por lo menos en este caso, en otros pueden ser muy criticables, puede ser absolutamente cuestionable su funcionamiento, pero en este caso, admitir que se nos dé un trato como el que se estaba planteando sin explicaciones, no era, en mi opinión, admisible. Por eso, la primera pregunta que sigo formulando es, ¿por qué se detuvo así a Cienfuegos? ¿Y qué historia hay detrás de esa detención? La segunda cosa que creo que, o sea, y lo dejo puesto. Es que para el debate, muy sí, estoy de acuerdo, aquí hay mucho. Sí, venga, ¿Por qué no venga, haces una adelante. cosa? Te propongo una cosa, Alfredo. Dame un segundo. ¿Por qué no dejamos esta parte que estás diciendo? Porque aquí contrastas con fundamentalmente Anabel, que dice que a diferencia de lo que tú dices, si se hubiera compartido la información, pues a lo mejor se filtra y nunca hubiera ido Cienfuegos a Estados Unidos, a Los Ángeles, y nunca hubiera sido detenido. Anabel, ¿qué dices de lo que dice Alfredo? Anabel, ¿estás ahí? A ver, aquí algo está pasando. Bueno, algo pasó. Sí, denme un segundito, porque es que estás tocando varios temas y déjame tratar de focalizar en este punto en específico, porque es fundamental. Había un agravio al Estado mexicano por lo que estaba haciendo la justicia estadounidense. Tenía que haberle avisado o no al gobierno mexicano lo que estaba pasando con Cienfuegos. Si le hubieran avisado al gobierno mexicano, se puede filtrar la información y nunca lo hubieran detenido. Bueno, pues son las preguntas obligadas. Así que bueno, pues, mira, algo pasó con Anabel. Algo pasó con Anabel, en lo perdón. que recuperamos a Anabel. Venga, Gabriel. En lo que recuperamos a Anabel y guardo silencio en cuanto aparezca ella, simplemente quiero dejar apuntado una cosa, y es que fue indigno el trato que recibió la familia del general Cienfuegos, fue indigno el trato que recibió el general Cienfuegos, y fue indigno el trato que recibió el gobierno de México. Con esta ¿Por qué dices actuación, eso? porque ¿Por fue qué detenida dices eso? durante varias horas la familia del general Cienfuegos. De hecho, entiendo que el consulado mexicano ya ha presentado una propuesta por la forma en la que fue tratada la familia del general Cienfuegos. Fue también maltratado el personal que acompañaba al general Cienfuegos y él mismo fue objeto de agresión en el aeropuerto. Y el hecho de que no se haya comunicado al gobierno de México ni se haya cumplido de manera mínima con los tratados y convenciones que existen entre Estados Unidos en la materia, pues los tres fuimos maltratados, o sea, el pueblo de México, el general Cienfuegos y su familia, y esta actuación, esta decisión unilateral que toma el Departamento de Justicia, en nada palía. Es decir, no existe una disculpa, no existe un desagravio. Lo único que existe es, insisto, un retiro provisional de la acusación con reserva de cargos. Ahí sí, déjame decirte, claramente lo dice la traducción que hizo el equipo de Aristegui Noticias, dice con perjuicio. Y cuando quiere decir con perjuicio, quiere decir con reserva de los cargos. Es muy claro el 48A
y el caso Ortega Álvarez, los cargos no se han retirado. Entonces, sí es bien importante decir que no ha habido ningún desagravio a México y que no existe ni en el documento, ni en la resolución del juez, ni en el dismissal, ni en ninguna otra expresión, ningún voto de confianza a las autoridades mexicanas. Lo único que se dice es que se les entregarán algunas pruebas conforme al tratado y el convenio correspondiente, pero no se hace un voto de confianza de ninguna manera. Y tampoco se dice en el documento que sea en sustitución del procedimiento que se ha abierto en los Estados Unidos y con la colaboración de este. Ellos reservan en todo momento la capacidad de reactivarlo, lo cual a mí me parece igualmente agraviante. Entonces, el hecho de que en México se vaya a iniciar una investigación de hechos que acontecieron hace muchos años, pues no hace suponer que se está pasando el balón, o que se está colaborando, o que se está realizando una asistencia mutua. Simplemente se está preservando el derecho de mantener la actuación de las agencias americanas, y así clara y puntualmente lo dijeron, tanto el dismissal como la resolución de la juez. Levanta la mano, Alfredo Figueroa. ¿Qué dices, Alfredo? A ver, evidentemente es un hecho unilateral, pero también evidentemente ese hecho unilateral proviene de un reclamo del gobierno mexicano. Y es evidente que ese reclamo se dio, y es evidente también que lo que se puso sobre la mesa en términos de la relación y de la negociación que se ha dado en este aspecto es evidentemente la cooperación de las agencias norteamericanas en el territorio nacional. ¿Que con quién cooperan, perdón, de manera especialmente en el país? Pues con el ejército mexicano y con la Marina. Entonces, sí, evidentemente no hay un desagravio, no hemos llegado a la verdad de los hechos, no sabemos todavía un conjunto de aspectos vinculados a este aspecto, y esa decisión unilateral que toman los Estados Unidos corresponde a un proceso de negociación entre México y los Estados Unidos. Esto es lo que está detrás de la decisión de Cienfuegos. Y me parece que habría que tener, por lo menos romper una lanza en favor de un gobierno que ha dicho, a ver, deténganse, esto así, en estos términos, no es admisible. No es que digamos que Cienfuegos es culpable o que es inocente, pero también nos han dicho con toda claridad que el gobierno de México ha abierto una carpeta. Ya sabemos que la justicia en México tiene problemas estructurales graves y definitivos. Ya sabemos esta parte, pero me parece inadmisible que se haya dado el trato que dio a México, y sí me parece bien y muy bien que el gobierno mexicano haya reaccionado. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre y si esto está vinculado a una relación de un gobierno que ha militarizado el país en todos sus órdenes y a una presión indebida, y esa ya es nuestra discusión de política interior. A ver, pues ni más ni menos, acá está Anabel, ya está en la línea. Anabel, ¿cómo ves todo esto? Bueno. Pues el debate es muy interesante, y tengo realmente varios contrapuntos respecto a lo que se ha planteado. En primer lugar, la información que yo he estado investigando, porque desde que fue detenido el general, estoy investigando incluso en cuándo fue detenido, exactamente en qué instalación se llevó, exactamente todo el proceso desde que él desembarcó del avión, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la información que yo he obtenido, pues no hubo ningún maltrato contra el señor Salvador Cienfuegos. Él llegó con su familia, con su esposa, con 2 hijas, con algunos nietos. Cuando pasa por ustedes saben, cuando llega a un aeropuerto, está la oficina de el pequeño de escritorio de migración, donde uno llega con toda la familia, presenta sus pasaportes, te los sellan, te ponen tus huellas digitales, te toman la foto, y es ahí en ese momento donde la persona de migración le dice al señor Salvador Cienfuegos, espérenme un momento, como ocurre con cientos de personas, miles de personas que llegan a Estados Unidos cuando tienen un asunto que no es claro en sus pasaportes o en sus visas, es apartado junto con su familia a una oficina de migración, lo cual no es violatoria de derechos humanos, no se le golpeó, no se le insultó, y ahí en la oficina de migración se le explicó cuál es la situación de que le habían retenido su pasaporte, porque estaba ahí su visa, y le explican pues los cargos que tenía en su contra, y se le leen los derechos y se le da la oportunidad incluso de hablar con el consulado. En ese momento
se le permite que no su esposa, sino una de sus hijas, entre a la oficina de migración y hable directamente con él y puedan comunicarle cuál es la circunstancia. Realmente la información que yo tengo es que no hubo ningún maltrato contra el general, solo un tema de cómo se trata a una persona. No sé si ustedes lo han vivido, yo lo he vivido en Estados Unidos, cuando algo en tu pasaporte dicen algún homónimo, alguna cosa en la visa, etcétera, etcétera, te apartan y te llevan a una oficina migratoria ante los ojos de todo el mundo, porque no es un sótano, sí. Es ahí en el aeropuerto este tipo de oficinas. Eso por un lado. Por el otro lado, realmente yo sí pienso que el tema de esta actuación del gobierno de México con el caso de Cienfuegos es un terrible precedente y es un boomerang para el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque como sabemos, y bueno, yo lo he investigado, tengo nombre por nombre, muchos de los funcionarios públicos que están en la Fiscalía General de la República es gente muy vinculada a Genaro García Luna. Tan es así que bueno, sabemos que noticias de hace algunos días, cuando la Fiscalía supuestamente quiso presentar ante un juez una orden de captura contra García Luna, estaba tan mal hecha que se la rebotaron y dijeron, no, con esto que se me está presentando yo no puedo emitir una orden. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es incapaz. No, porque su gente está ahí trabajando. Recordemos, lo hemos publicado en Aristegui Noticias, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de mandamientos judiciales, es el responsable en investigar, por ejemplo, en este caso a Genaro García Luna, o en este caso Salvador Cienfuegos, es el señor Antonio Pérez García, responsable de la Policía Federal Ministerial, que es la policía que de campo tiene que ir a entrevistar testimonios, a recabar pruebas periciales, etcétera, etcétera. Bueno, también amigo, cómplice del círculo muy cercano de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Está, por supuesto, el señor Jorge Domínguez Bertis, también como titular de la Interpol, que también es gente de Genaro García Luna. ¿Y por qué es importante que sea gente de García Luna? ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque recordemos que García Luna está acusado en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa y con los Beltrán Leiva. ¿De qué estaba acusado el señor Salvador Cienfuegos en Estados Unidos? De vínculos con los Beltrán Leiva. Es decir, de una u otra manera son grupos afines. Por eso me parece un boomerang para el gobierno mexicano, porque cuando veamos y pasen los tiempos, y ojalá me equivoque, si me equivoqué, diré me equivoqué y no tendré ningún empacho en decirlo, pero mientras eso no ocurra, y todo indica que no ocurrirá, porque no hay siquiera una investigación previa. ¿Cuántos días pasarán, semanas, meses, en que aglutinen una carpeta decente para pedir una orden de detención? García Luna fue detenido desde diciembre y la Fiscalía todavía no es capaz de hacer una carpeta de investigación sólida para pedirle a un juez una orden de detención. Pues imaginemos el general Salvador Cienfuegos, que llega ya con este halo de no importa lo que pase, yo puedo regresar a México y llego caminando como si no pasara nada, ¿no? Entonces me parece que la promesa de pensar que Cienfuegos puede ser procesado en México, y lo sabemos, es una promesa pues muy difícil de cumplir, y más con las características que existen en ese momento en la Fiscalía General de la República. Pero además es un tema que también implica y es colateral a otros tipos de temáticas que estamos viviendo en México en ese momento. Hace pocos días salió las noticias que, bueno, el capitán José Martínez Crespo, el capitán de infantería, que fue uno de los corresponsables de la desaparición, del ataque y desaparición contra los normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014, bueno, pues ahora este militar está ya supuestamente encarcelado, pero será procesado por la propia justicia militar. Y bueno, recordemos que fue justamente Cienfuegos quien decía que no, que los militares ni siquiera estuvieron presentes, que no había nadie en el batallón de infantería, que todos estaban fuera reparando un camión con las llantas descompuesto.
y que nadie supo nada cuando después yo documenté y después documentó los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todo eso era falso, que los militares no solo actuaron, sino que estuvieron vigilando, persiguiendo, atacando a los estudiantes desde muchas horas antes de que llegaran a Iguala y durante su estancia ahí en esa terrible noche. Entonces estamos hablando de cosas que implican ya una larga cadena de impunidad, donde Salvador Cienfuegos, que el gobierno de México haya abogado por él, porque no hay la menor duda, yo tengo esta información precisa, fue el gobierno de México que pidió esto. Sí, es una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos en el sentido, pues sí, yo solo ellos podían formalmente liberarlo. Pues claro. Pero fue una negociación. Bueno, lo dijo el presidente hace rato, lo dijo el presidente, que la gestión fue de Ebrard. Características políticas. Sin duda. Oigan, porque, bueno, esto es... Anabel, perdón, Anabel, te escuchamos. Sí, porque además hay toda una historia previa de quién es William Barr. ¿Quién es este hombre del Departamento de Justicia, un hombre muy cercano a Donald Trump? ¿Cuántas veces rompiendo los usos y costumbres de la justicia americana intervino durante la administración de Donald Trump en casos muy sensibles? Por ejemplo, el caso de un grupo de bancos y de funcionarios del gobierno de Turquía que estaban siendo investigados en la corte de Manhattan, que es una corte vecina a la de Brooklyn, que son las dos cortes más importantes en Estados Unidos. La corte de Manhattan y la corte de Brooklyn habitualmente llevan los temas más candentes, más importantes, de mayor impacto. Bueno, pues el señor Barr se atravesó por los turcos en una negociación que hizo el gobierno de Turquía con Trump, y logró, presionando a los fiscales y haciendo solicitudes al juez, de que se quitaran los cargos contra estos bancos y funcionarios turcos que se supone estaban financiando a Irán, lo cual, de acuerdo a la ley americana, no es posible. En el tema de Brooklyn, hubo un cambio estratégico del fiscal general de Brooklyn que permitió que esto pasara, que el tema de Cienfuegos pasara, y supongo que será un tema del que se estará hablando en los medios americanos en los próximos días. Y de lo cual habremos de dar cuenta, Anabel. Sí. De la Corte del Distrito Este de Nueva York, que firmó, que estuvo de acuerdo, que dio seguimiento a estos cargos contra El Salvador Cienfuegos y que dijo sí, adelante, y pide al juez, es Richard Donoghue. Él fue cambiado por William Barr hace pocas semanas, y William Barr pone en lugar de Donoghue a Seth Duchart, quien es ahora el fiscal general suplente, por decirlo de alguna manera. Este fiscal muy cercano a Barr, y es este fiscal el que presenta y firma esta solicitud para pues que se desestimaran los cargos contra Salvador Cienfuegos. Qué importante este dato, Anabel Hernández. Necesitamos hacer un corte. No quisiera, pero tenemos que hacer un corte y volver con esta mesa en la parte final. Pero acabas de dejar aquí una perla, bueno, varias, pero lo que están diciendo los tres. Pero esto que estás mencionando del cambio del fiscal Donoghue por Duchart es un dato importantísimo, porque el fiscal que quitan es el fiscal que llevó todos los demás casos, incluyendo o empezando por el del Chapo Guzmán. Es correcto, Chapo Guzmán, García Luna. O sea, el gran juicio, el gran juicio del Chapo Guzmán, este fiscal, pues es el que lo llevó.
y es el que llevaría o lleva, bueno, ya no sé si quitaron también a este fiscal del caso García Luna o solamente del caso Cienfuegos. ¿Cómo es, Anabel? No, ahora está el fiscal general, que era Richard Donoghue. A él es retirado, pero lo que es Michael Robotti, que es el fiscal directamente adscrito al caso de García Luna y era directamente adscrito al caso de Cienfuegos, él continúa. Por eso si tú ves, y si tú ves el documento que tú misma publicaste, vas a ver que Robotti ni ninguno de los otros fiscales que está en la acusación contra Cienfuegos firma el documento. El único que lo firma es este hombre, Seth Duchar, como diciendo, tómate tú la responsabilidad. De hecho, lo que me informan es que es por eso la juez que dijo, tú, Duchar, tienes que venir aquí a la corte y explicarme tú cara a cara por qué quieres desestimar los cargos, retirar los cargos contra Cienfuegos. No le pide a Robotti, no se lo pide a los otros fiscales, se lo pide a él porque se entiende que es un tema político. Por eso, lo que dice el compañero Esquivel es muy importante lo que pasa en la audiencia. Cuando le dice la juez, entiendo que esta orden, que esta solicitud viene de más arriba. Es decir, William Barr. Y Duchar dice, sí, es correcto. Porque es un tema político, por desgracia, no es un tema de justicia. Déjenme volver ahora en un momento más con ustedes. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Hola Carmen, buenos días. Oye, no es cierto, no puede ser. Me alegra que diplomáticamente Estados Unidos haya admitido que no se puede ir por la libre y andar investigando sin autorización de las autoridades mexicanas a funcionarios, pero dejar traer a Cienfuegos para acá, no se puede. La única manera de que Cienfuegos lo detengan aquí es que giren una orden de aprehensión en contra de él. Le va a pasar lo que a Lozoya, lo van a mandar a su casa a tomar champaña y tequila y whisky con sus amigos y él muy feliz y muy contento. Si el fiscal no gira una orden de aprehensión o no pide al juez que emita una orden de aprehensión contra él, llegando al aeropuerto se va a ir a su casa. Esto es inaudito. No sé qué están pensando de veras esta gente hoy. Alejandro Murillo, de la Ciudad de México. Buenos días, Carmen. Habla Jorge Herrera, de la Ciudad de México, para expresar mi pensamiento acerca de la liberación de Cienfuegos. Creo que es el pago que hace Trump a López Obrador por no reconocer a Biden todavía. Desgraciadamente, pues al soltar a Cienfuegos y venir aquí a donde más del 95% de los delitos quedan impunes, pues ya se sabe lo que le espera a Cienfuegos, que se vaya a su casa como Lozoya. ¿Qué farsa más grande estamos viviendo? Buenas tardes, buenos días. Tu opinión nos importa. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona y Anabel Hernández. Mesa de análisis. Aristegui, en vivo. Continuamos.
seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @Aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. ...2020, la pandemia. Jonathan Torres. Miércoles, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Regresamos. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona y Anabel Hernández. Mesa de análisis. Mesa de análisis. Bueno, en esta mesa de análisis también estamos viendo lo que pasa con estos espléndidos caricaturistas que tenemos en México, que son buenísimos. Déjenme hacer un alto y tomar un poco de respiro, porque estoy viendo la caricatura del gran maestro Helio Flores, a quien le mando un gran abrazo. Por cierto, estamos en estos días festejando su cumpleaños, así que aprovecho para mandarle un abrazo de felicitación a Helio Flores. También estamos recordando a otro grande que es Rogelio Naranjo. En estos días se cumplió aniversario luctuoso de Rogelio Naranjo, el gran maestro también. Pero bueno, Helio Flores dice en su caricatura que Helio Flores estará ausente unos días. Esperemos que esté todo muy bien con el maestro, pero por lo pronto su caricatura de hoy en el Universal muestra a un fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en un escritorio con grandes pilas de papeles que dice casos pendientes. Entonces está el fiscal con estas pilas de papeles pendientes y le viene cayendo una cabeza muy bien dibujada, como dibuja Helio Flores,
y esta cabeza es la cabeza del general Cienfuegos. Le está cayendo a la Fiscalía esta enorme responsabilidad ahora de investigar al exsecretario de Defensa Nacional en un contexto como este. Creo que la imagen de Helio Flores pues nos ilustra, Gabriel, Alfredo, Anabel, el desafío, el reto de esta Fiscalía General de la República, que tiene efectivamente muchos expedientes abiertos. Y ahora, pues el caso Cienfuegos. Vamos a cerrar la mesa, no por falta de ganas, yo seguiría con esta mesa muchísimo tiempo y con las demás, pero en este caso se nos acaba el tiempo y entramos en la recta final. Gabriel, ¿cómo cierras tu parte? Pues que quizá reservando por el momento el tema de que ya no estando preso el general Cienfuegos, la familia y acompañantes, y sobre todo Marcela Celorio, hagan una descripción puntual de lo que durante varias horas pasó en el aeropuerto de Los Ángeles. Estoy totalmente de acuerdo con Anabel en cuanto a que esto es una fórmula, un mecanismo, un procedimiento completamente inaceptable y que seguramente se revertirá en contra del país, dado que lo que está en la mesa no es la colaboración o la cooperación internacional en materia de combate al narcotráfico. Lo que está en la mesa son los términos y condiciones que las agencias americanas han impuesto al gobierno mexicano. Aceptar los términos de este dismissal, de este retiro de la acusación, con la condición de que el ejército mexicano y las agencias de autoridad mexicanas quedan sobre sospecha, quedan en tela de juicio y con la espada de Damocles de que en cualquier momento se pueda reactivar el caso, es completamente inaceptable llevar a cabo una negociación o una colaboración o una coparticipación en el combate al narcotráfico. Creo yo que nada bueno se va a cosechar de lo que hoy en día está sucediendo, de lo que hoy en día pasó, y mucho habrá que escribirse porque va a cambiar la actitud del ejército mexicano, siempre y cuando aquí haya verdades, haya claridad, haya una exposición puntual de lo que sucedió y de lo que debe suceder, y que es completamente inaceptable que el expediente que está en los Estados Unidos continúe sellado y no sea entregado total y completamente al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Carmen, Alfredo, Anabel. Anabel, Alfredo, ¿qué dices para cerrar? Bueno, primero comparto la idea de que la Fiscalía se encuentra lejos de un proceso de transformación que dé garantías plenas de que en México las cosas en materia de investigación, de procuración de justicia, en muchos sentidos hayan avanzado. No solamente me preocupa, digamos, la relación con García Luna, me parece muy claro que el peñanietismo se encuentra hoy en la Fiscalía en un montón de cargos que ahí se desarrollan, y esa efectivamente es una tarea pendiente de el fiscal Gertz Manero. Y efectivamente Helio Flores lo describe muy bien. Viene un tema más con muy pocas esperanzas de que en México se resuelva. Pero basados en esa premisa, entonces lo que tendríamos, si no queremos transformar a la Fiscalía y empezar a hacer una investigación, entonces trasladar la justicia de México a los Estados Unidos, por una parte. Y eso es algo que tendríamos, me parece, que replantearnos. Estoy de acuerdo, y además hay hoy ya más evidencia de la que además nos planteaba Anabel respecto del exsecretario de Relaciones de la DEA, de la Dimensión Internacional de la DEA, Mike Vigil, leía una nota ahora, acaba de declarar efectivamente que en su opinión se trata de un gran regalo esta parte. Pero no quisiera dejar un gran regalo de Trump, en donde efectivamente los cómo y cuál es la relación Trump-López Obrador ha jugado en este proceso de negociación política. Eso me parece desde el principio muy claro. Si además tenemos evidencia periodística al respecto, bueno, ratificamos ese aspecto. Pero lo que quiero dejar claro, y es algo que me parece muy relevante, es que en este país de pronto miramos a la justicia norteamericana como si no hubiese elementos de politización en ella. De pronto miramos que las agencias norteamericanas actúan, como bien ha señalado Gabriel, en México con impunidad. Y, ojo, también, esas mismas agencias norteamericanas han empleado a funcionarios mexicanos para los fines que persiguen. Puede ser que incluso al propio ejército mexicano, involucrándolos en procesos de investigación y de relación con el propio narcotráfico. Entonces, lo que tendría que decir Cienfuegos en relación a este tema es cuál es la relación que ha habido de esas agencias
con la lucha en relación al narcotráfico y con la propia estrategia que se ha desarrollado en México? ¿En qué medida son esas agencias responsables de que gran cantidad de funcionarios públicos estén vinculados justamente con el crimen organizado y en qué medida ellas mismas lo están? No tengo una versión ni visión idílica de esas propias agencias norteamericanas. Anabel Hernández, se acabó el tiempo. ¿Cómo cierras esta mesa de miércoles 18 de noviembre con un tema como de este calibre, que desde luego seguiremos hablando muy ampliamente de él? Bueno, Carmen, como lo hemos platicado decenas de veces, si alguien ha sido crítica respecto a esta navaja de doble filo de la justicia americana y sobre todo de las agencias antidrogas, donde por un lado negocian con algunos carteles y por otro lado cuando ya no son útiles van tras ellos. Hemos platicado de esto decenas de veces y son parte de los temas de mis libros, porque evidentemente uno no puede estar esperando que sean estas agencias o este gobierno el que haga justicia. Pero me parece que es importante que no caigamos en un falso debate. Aquí estamos hablando y desgarrándonos las vestiduras como si los policías federales, como si los militares, como si todos estos funcionarios públicos fueran buenos muchachos. Y no lo son. Tenemos claramente toneladas de información de cómo los militares, no de Salvador Cienfuegos, sino antes, durante y después de Salvador Cienfuegos, han estado negociando con los narcotraficantes. Son parte de un problema fundamental, esencial del país. Sabemos cómo ha actuado la Policía Federal, la Policía Judicial de los viejos tiempos, la AFI cuando estuvo a cargo de Genaro García Luna, etcétera, etcétera. Hoy vamos a decir que estos son buenos muchachos y que los americanos los tratan mal. Creo que lo más vergonzoso de esto es que todos estos malos muchachos no pueden ser juzgados en México. Y me parece que este tema del que estamos hablando, de si Salvador Cienfuegos, no Salvador Cienfuegos, que si no se le han quitado todos los cargos, que si quedan con la espada de Damocles, etcétera, etcétera, realmente lo sustantivo, lo importante es que hasta ahora el gobierno de México, el sistema de justicia mexicano, no ha podido llamar a cuentas a estos criminales, ni al Chapo Guzmán, ni al Mayo Zambada, ni a Amado Carrillo Fuentes, y podemos irnos por décadas atrás y en el presente. No somos capaces. Y es escandaloso que un gobierno, aún sabiendo que no es capaz, permita que un militar que tiene graves cargos por narcotráfico regrese a México como si nada, cuando muchos de estos militares afines a Cienfuegos siguen todavía en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el mensaje? No se preocupen, muchachos, ustedes sigan siendo malos muchachos, porque pues ahora ya no vamos a dejar que los gringos se los lleven y nos vamos a procesar porque nuestro sistema de justicia no funcione, así que cada quien haga lo que quiera. Ese es el mensaje. Me parece que lo importante es, independientemente de juzgar o no juzgar severamente, seguramente lo que hacen o no lo hacen los gringos dentro y fuera de México, es más prudente e urgente señalar todo lo que no se ha hecho ni se hace hoy en México. Y que esto es justamente lo que lleva a que muchas veces sea allá en Estados Unidos donde se procesen casos como el de el Chapo Guzmán, como el de Genaro García Luna, como el Salvador Cienfuegos, porque México no fue ni ha sido capaz, ni es capaz ni siquiera hoy de hacerlo. Ahí está este asunto y del cual, bueno, pues hablaremos ampliamente. Anabel Hernández, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buenos días. Gabriel Reyes Orona, buenos días. Muy buenos días a todos. Un saludo, un placer. Alfredo Figueroa, buenos días. Gracias por estar aquí a los tres. Abrazo. Bueno, pues aquí está. Un abrazo para los tres. Aquí está esta mesa de miércoles con este tema tan importante que, por supuesto, acapara la atención de todos y de todas. Son las 10:54. Entramos en la recta final y, bueno, pues entramos con Mardonio Carballo. Un abrazo, Mardonio. Te escuchamos. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. Un día un niño se subió a un autobús con su padre y sin más ni más fue